Buenos días, mis queridos amigos, mis queridos hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Y en primer lugar quiero darle muchísimas gracias por habernos acompañado el domingo pasado en nuestro servicio de adoración y alabanza a nuestro Señor Jesucristo. Gracias porque domingo tras domingo siempre están con nosotros, apoyándonos y también aprendiendo más acerca de la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de lo que significa la iglesia. Para comenzar con el nombre, la palabra iglesia viene de un vocablo griego, eclesía, que significa los llamados afuera, es decir, las personas llamadas a una congregación. De ahí viene el nombre de la iglesia. La iglesia fue creada como la conocemos en estos tiempos, después del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo hizo su presencia permanente e inauguró el periodo de la gracia que vivimos hoy día. Entonces la iglesia comenzó reuniéndose en casas. Aquí en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, a partir del versículo 41, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos en aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces el temor caía sobre personas, pues se hacían muchos milagros y señales por medio de los apóstoles. Y todos los que creían se reunían y tenían todas las cosas en común, vendían sus posesiones y bienes y las repartían a todos, a cada uno según tenía necesidad. Ellos perseveraban unánime en el templo día tras día, partiendo el pan casa por casa. Participaban de la comida con alegría, con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía diariamente a su número el número de los que habían de ser salvos. Aquí vemos en este pasaje los 5 propósitos que la iglesia cumple, tanto la iglesia primitiva como la iglesia de hoy día. La iglesia neotestamentaria cumple 5 propósitos. En primer lugar, cumple el propósito de la adoración. Aquí nos dice que ellos alababan a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. El primer propósito de la iglesia obviamente es alabar y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el que ganó la iglesia de Cristo, porque Él compró esa iglesia con su sangre, con su sacrificio en la cruz del Calvario y con su posterior resurrección. También nos habla de el discipulado. Aquí dice en el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, enseñaban lo que los apóstoles a su vez estaban enseñando. Y ellos estaban enseñando que la salvación se obtiene a través de creer en el Señor Jesucristo, de creer en el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Esa era la doctrina que los apóstoles enseñaban. Habla también aquí en el verso 46 que perseveraban unánimes en el templo día tras día, partiendo el pan casa por casa, participaban de la comida con alegría y con sencillez de corazón. Es decir, aquí hablamos de el principio de compañerismo, el tener compañerismo los unos con los otros en la iglesia. Ese es un propósito que tiene la iglesia también, de tener este tiempo de compañerismo, de compartir nuestras necesidades, de orar los unos por los otros, de apoyarnos los unos a los otros, de ayudarnos los unos a los otros. El otro principio es el principio de el servicio. Y aquí nos dice que ellos alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo.
Las personas entonces ayudaban a la comunidad, las personas no solamente se conformaban con ayudar a la iglesia, sino también ayudaban a la comunidad, y entonces eso hacía que las personas que vivían en los alrededores, la comunidad, se interesara también y respetara a la iglesia y también buscara ser parte de ella. Y finalmente hablamos con relación al evangelismo. Y dice, el Señor añadía diariamente a su número los que habían de ser salvos. La única manera que nosotros tenemos de alcanzar a otro es anunciando el Evangelio de Jesucristo. Y esa es una función de la iglesia. La iglesia no está conformada únicamente por el pastor y por los miembros de los diferentes ministerios, sino que la iglesia son todas las personas que participan en ella. En el caso nuestro, los miembros de la iglesia, la familia de Dios. En el caso de la iglesia universal, somos todos los que hemos recibido a Cristo como Salvador. Y es nuestra responsabilidad llevar el Evangelio a aquel que no lo conoce. Así que esos son los 5 principios de la iglesia. El principio de adoración, el principio de compañerismo, el principio del discipulado, el principio del evangelismo y el principio de servicio. Te invito a que como persona también cumplas con esos 5 propósitos que tiene la iglesia. Bueno, quiero decirte que te invito para mañana. Tenemos nuestro estudio bíblico y el tiempo de oración. A partir de las 7 vas a ver un anuncio en Facebook, en la página de la Iglesia Bautista La Familia de Dios Plantation, invitándote para ese estudio de mañana. Si tienes alguna petición de oración, hazla llegar a nosotros a través de nuestro correo, Iglesia Bautista La Familia de Dios @gmail.com. Y a partir del domingo, el próximo domingo, vamos a comenzar también nuestras transmisiones, o vamos a seguir con nuestras transmisiones. Este domingo a partir de las 9:55 de la mañana te invitamos a que nos mires a través de el internet. Bueno, Dios te bendiga, que tengas un buen día y que el Señor te cuide, y recuerda, conéctate e invita.